9 de la mañana, 1 minuto, y con mucho gusto estamos recibiendo una vez más en la mañana de Arriba Gente a el senador Sergio Abreu, que asumió hace algunas horas atrás como secretario general de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Primero que nada, la bienvenida. ¿Cómo le va? Un gusto de estar nuevamente con ustedes y estar siempre a disposición porque es la actividad que tenemos que desarrollar. Bueno, voy a empezar con una pregunta picante, si se quiere, desde el punto de vista político. ¿Cómo? Para... Sí. Vio que hace algunos meses atrás, cuando se definía la elección presidencial y también comenzaban a manejarse nombres para los diferentes ministerios, una de las cosas que inmediatamente algunos avesados periodistas parlamentarios empezaron a ver era que la coalición multicolor, como se le llama ahora, se quedaba con pocas figuras de peso en el Parlamento, ¿no? Entonces allí se hablaba de que entre el tema del coronavirus, la ausencia de algunos pesos pesados y el hecho de que algunas cabezas de diferentes partidos pasaran a estar en ministerios y todo lo demás, bueno, dejaba a por lo menos noveles parlamentarios y legisladores. Y se da esta situación, ¿no?, en la que Sergio Abreu pasa ahora como secretario general de la ALADI. ¿Esto en algún momento, cuando el ofrecimiento, cuando las conversaciones estuvo sobre la mesa, fue un tema que se sopesara lo que podía significar, digamos, su no presencia en el Senado? Es una buena pregunta. La verdad es que también fueron preguntas casi aisladas de legisladores de mi partido y de legisladores de la oposición. Pero no en sentido de lamentarse, sino decir, bueno, te vas a ir, tenés las posibilidades. Eso también es una inquietud porque una bancada de gobierno se integra con distintas personalidades, hombres, mujeres, visiones, y hay que aportar experiencia, hay que aportar también estudio y sobre todo una condición, el ser gobierno. Se vota mucho y se habla poco. Esa es mi posición. En el sentido de que se piensa, se estudia, pero si hay que buscarla. Y en ese sentido he aportado mi experiencia. No es que van a sentir mi ausencia, simplemente la ausencia de compañeros de trabajo. La bancada está muy fortalecida, está muy bien dividido sus trabajos. La oposición también tenemos una buena relación. Acá el esfuerzo tiene que ser de todos en legislar. Y sobre todo la gente, las personas, los legisladores y las legisladoras crecen con la responsabilidad. Y cuando la responsabilidad es muy fuerte, esa responsabilidad hace olvidar a los que creían que sabían mucho. Bueno, está bien. Y esta responsabilidad de la ALADI, ¿en qué momento lo toma? Es decir, a ver, puede haber dos visiones sí. para quien nos ve, como, qué bueno, el descanso del guerrero o todo lo contrario. No, es otra batalla, una batalla nueva. Yo generalmente he sostenido que la vida es un traje de confección, es decir, uno lo tiene que lucir elegantemente, no se arregla ni acomoda a lo que uno quiere. También es cierto de que mientras uno tenga fuerza y energía, tiene que contribuir y aportar. A mí no me gusta cuando me dicen, che, la culminación de tu carrera. Ah, sí, le digo yo. Yo lo único que conozco es que los que son viejos son aquellos que los recuerdos sustituyen a los sueños. Y yo sueño con esto. La integración es uno de mis grandes sueños, donde te estuve muy vinculado mucho tiempo. Y aquí voy a ir, no con el descanso del guerrero, con la lanza jurídica del guerrero. Y ahí voy a poner todo mi esfuerzo son 13 países que han tenido algunas dificultades de entendimiento, ha existido una excesiva politización o ideologización, que eso ha perjudicado enormemente a América Latina. Hemos perdido con el COVID, hoy estaba viendo en la prensa, cerca de 70 millones de puestos de trabajo solamente por el COVID en América Latina. Somos el continente más desigual del planeta. No se preocupe que
capela a veces no sale tan bien. En este contexto, entonces, yo creo que la gente común y corriente no tiene muy claro cuál es el objetivo ni el cometido de la LADI. Me gustaría repasarlo justamente en este contexto que usted mencionaba, ¿no? De las dificultades políticas de integración que ha habido, sumado a este quiebre que significó la emergencia sanitaria y la pandemia. Está muy bien la pregunta, porque el comercio es trabajo. Si no hay comercio, no hay trabajo. Si no hay inversión, obviamente, no hay empleo. Es decir, la LADI es el tema de comercio, pero sobre todo fomentar el comercio de los países que integran la LADI, que son 13. Dentro de la LADI está el Mercosur, la Alianza para el Pacífico y una infinidad de acuerdos de libre comercio entre los distintos países. Es decir, uno no lo ve, pero cuando más avanza la integración, uno va a comprar este vaso que se produce en el Brasil, por ejemplo, o se produce en Perú, y por el acuerdo de integración, el vaso que podía salir 70 sale 40. A veces no se ve, pero la integración lo que busca es complementar actividades de producción y bajar los aranceles y las protecciones para darle fuerza a ese proceso de integración. No es fácil de analizar porque no tiene resultados concretos. En la política en general, eso sí lo he aprendido, las proyecciones de mediano y largo plazo no tienen resultados electorales. El que va construyendo o dibujando un cuerpo en el pizarrón, bueno, le lleva su tiempo. Pero para que puedan admirar el trabajo final es otro tema y también es hasta de otra generación. Políticas públicas de largo alcance son los que nos están faltando en materia de definición y de aporte, ¿no? Ahora, el antagonismo que existe hoy a nivel latinoamericano entre las naciones, y no me voy muy lejos, me quedo acá, en el barrio nomás. Sí, sí. Pienso en Argentina, pienso en Brasil, pienso, por ejemplo, en Venezuela y en Brasil, lo que puede llegar a ser Venezuela y Uruguay. O ayer Uruguay votó una moción contraria a Venezuela. No está fácil para surgir este antagonismo que hay. Yo pocas veces recuerdo una región tan contrapuesta como las que estamos viendo en esta época. Vale la pena bien esta aclaración, porque la LADI, a ver, para decirlo, no es que uno deje de lado la importancia del tema. La LADI no tiene cláusula democrática. Y no tiene, como tampoco lo tiene la Organización Mundial del Comercio. Cuando se habla de comercio, hay reglas de comercio, pero, por ejemplo, si uno aplicara una cláusula democrática, podría decir China no puede estar en la OMC. La LADI es exclusivamente comercio. Lo que pasa es que se ha trasladado. Lo que usted dice muy bien es el enfrentamiento ideológico o enfrentamiento del momento entre distintos modelos, y parece que todos los escenarios son parte de un motivo de enfrentamiento. Acá, cuando perdemos estas fuentes de trabajo y hay dificultades en un continente el más desigual del planeta, acá la ideología, mi visión, en la LADI como secretario general, mi visión es, señores, vamos a trabajar en el comercio. Los que están esperando trabajo son millones de personas que no le preguntan a nadie qué es lo que están pensando, sino que lo que quieren es tener una oportunidad. Entonces, no pongamos a los gobiernos a pelear, no pongamos a levantar banderas distintas, más allá de las convicciones y en los foros que corresponde. Acá, yo le digo, acá a trabajar, a abrir los mercados, a trabajar en las fronteras, en los servicios, en lo digital, facilitar todo lo que hoy es el comercio digital, que es muy importante, el transporte también está incluido. Hay que darle fuerza y actividad. No tiene una gran visión, porque los resultados se ven digamos, a mediano o a largo plazo. Pero hay que hacerlo así, porque nos está ganando la inmediatez. Todo el día hoy es quién es fulano, desde derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Las categorías ideológicas están clasificando a la gente, a los países, más allá de sus problemas, que son otro tema que yo defiendo, la no intervención y la autodeterminación. Más allá de eso, todos estos días somos parte de una novela que se va extendiendo en conflictos y en noticias policiales. Claro, pero ¿se puede cumplir algunos de esos objetivos con países que tienen esa situación a la interna?
¿no? Tienen quiebres a la interna, enfrentamientos a la interna, gobiernos que les cuesta avanzar justamente. Y ahí hay un mecanismo en la LADI muy importante, que son los acuerdos de alcance parcial. Quiere decir que si el Mercosur, por ejemplo, es uno, o el Acuerdo del Pacífico, 3, 4 países deciden tener un acuerdo comercial y bueno, lo cumplen y no necesariamente tiene que ser extendido a todos los demás. Tiene el principio de la convergencia, quiere decir que los demás se pueden incorporar, como sucedió en el principio del Mercosur, que fue un acuerdo de Argentina-Brasil que después nos incorporamos nosotros. Ha sucedido con otros países, en el caso del Mercosur, donde Venezuela ha tenido dificultades para cumplir con sus obligaciones y bueno, ha quedado marginado del tema, digamos, pero no es un obstáculo eso. Y no puede ser un obstáculo generalizado. Los países tienen que decidir su comercio intrarregional. El tema agropecuario es importantísimo, la producción agrícola. Somos el granero más importante del mundo, de agua dulce. Tenemos que tener los estándares de calidad. En el Uruguay tenemos trazabilidad, por ejemplo. Hay que buscar los acuerdos y hay que trabajarlos. Lo que sucede es que a veces o un gobierno o una elección o una simpatía o antipatía de carácter regional o general, va creando las trabas como para que hasta las propias generaciones se posterguen, que ese es el gran tema. Abreu, usted vuelve a hacer mención, de alguna manera, a esa ideologización y está haciendo mucho hincapié en que el cometido de la LADI pasa por el comercio. Exacto. Que no importa ni lo que piense, ni la ideología, ni el color del gobierno que tenga un determinado país, está para fomentar el comercio, que es hablar sin ningún tipo de dudas de oportunidades de trabajo en un momento en el que el tema del empleo es vital, sustancial por la situación de pandemia que estamos viviendo. Yo sé que usted es extremadamente diplomático, pero voy a apelar a que nos diga, durante estos 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿ALADI tuvo un papel diferente? ¿Allí se acrecentó esa ideologización que usted dice? ¿Se puso más énfasis en los colores políticos regionales que en el cometido que usted aparentemente es sobre el que se quiere centrar, que es el tema del comercio? Le voy a dar un ejemplo institucional dentro de la extremada diplomacia con que uno se puede manejar. La LADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, durante los tiempos en que había cierta sintonía en los gobiernos, fue de alguna manera sustituida por UNASUR. UNASUR se creó por la afinidad que tenían algunos gobiernos, que iba más allá del comercio, pero con aspectos tantos como de defensa. Y el resultado es que la afinidad duró tanto tiempo como duró los gobiernos en esa afinidad, y la UNASUR hoy hasta no tiene, la sede está vacía y no saben qué hacer con la sede. Es decir, se ha caído por falta de dinamismo o de motivo. Lo que hay que sacar acá es esa ideología que va contagiando y que cuando tienen dificultades los distintos gobiernos terminan cayendo las instituciones. Porque acá el que no tiene sindicato es el trabajador. El trabajador, el que paga los impuestos, es la persona... Ese no se acuerdan, pero si en la política en materia ideológica de cualquier lado prevalece, entonces jugamos a los partidos de los extremos, que las cuentas se las cobra uno sobre el otro. Y ya lo vivimos incluso en la propia LADI, con un país en bloques de un lado y ahora bloques del otro. Yo digo, señores, no, esto no es una kermés. ¿Y hacia dónde tendría que mirar, pensando en los intereses comerciales netamente de Uruguay, hacia dónde tendría que mirar Uruguay en esta época, en este mundo tan movilizado por la fricción natural que se está dando entre China y Estados Unidos, por la hecatombe que ha configurado el coronavirus en todo el mundo, con economías que se han desplomado? Estaba mirando los datos de Argentina. No. Los datos económicos de Argentina son tremendos. Brasil también tuvo una caída importante, Uruguay tuvo una caída importante del producto. ¿Qué tendría que hacer Uruguay? Bueno, acá lo que antes del coronavirus se produjo, que ayer cuando el presidente de la República, ahora digo como diplomático, del Uruguay, hablaba de rescatar el multilateralismo,
Es eso lo que tenemos que hacer. Las reglas de juego han quedado de lado. China y Estados Unidos acuerdan el comercio entre ellos. Es una guerra comercial, porque, como digo yo, la diplomacia es la guerra sin armas. Entonces se acuerdan entre ellos, bueno, el acero, el aluminio y la soja, pero hay instituciones y hay reglas multilaterales que tenemos que respetar, porque si no es festín de leones. Y ahí es donde tenemos el problema el Uruguay y el mundo entero, porque esa lucha de Estados Unidos con esa guerra comercial de comercio administrado nos perjudica a nosotros, porque basó el arreglo que puedan hacer respecto de la soja o de algunos productos agropecuarios de Estados Unidos con China, que está muy preocupado, las preferencias que le puede dar a China nos perjudica a nosotros en nuestras ventas. Sí, hay que traer a las reglas. Por eso el ALADI es también una excepción. En la OMC tiene sus reglas, tiene su combate contra las restricciones no arancelarias que ahora están de moda, porque cada vez que se baja el arancel se busca una excusa. Y le dice, no pasa el camión en la frontera porque el producto... Siempre hay un elemento para compensar y proteger determinados sectores que siempre están muy activos. En esos temas hay que trabajar, pero institucionalmente. La pregunta es esa, y la respuesta trato de hacerla. Las instituciones no pueden decaer porque para los países chicos como nosotros, el derecho es el gran instrumento. Si nosotros no tenemos el derecho que nos defiende, los imperios de turno, cualquiera sea ellos, nos pasan por arriba porque los países no tienen más que intereses permanentes, como repite el presidente, como yo muchas veces he dicho, como decía Lord Palmerston, el Reino Unido tiene solo intereses permanentes, lo demás es un accidente. Entonces, ahí está el tema que parece un poco teórico, pero no, porque cuando no tengamos de qué aferrarnos, Estados Unidos se retira del OMC o se retiró del tema ecológico, del Tratado de París. Sí. Y entonces, ¿qué nos pasa? Y nos deja sin reglas. O China establece determinados subsidios laborales o en los salarios y nos hace perder competitividad. China hoy es el principal exportador de bienes del mundo y el tercero de servicios. Y es el primer socio de Brasil con todo lo que Brasil... Y termino con esto. Los problemas a veces son menos impactantes que las soluciones que están a la mano. Brasil y Argentina están condenados a entenderse. Y aunque no quieran, van a tener que hacerlo porque de alguna manera es la vieja trenza lusitano-porteña que es parte también del Río de la Plata. El sector automotriz, la industria. Para Argentina, Brasil es su segundo mercado de exportación. Claro. O se arreglan o todavía agregan un problema más. Después, si les gusta el presidente o no les gusta a los presidentes, bueno, yo creo que lo que tendrían que ver es que el que no tiene sindicato es el que no trabaja. Muchísimas gracias. Bueno, un placer realmente un haberlo gusto. tenido una vez más, Abreu. Muchas gracias, un gusto y bueno, vamos a estar en contacto en el silencio de la actividad. Bien. Porque no vamos a ser tan espectaculares como los hechos políticos. Gracias, El Abreu. secretario Gracias. general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, Sergio Abreu, en la mañana de Arriba Gente.